Levanta tu Biblia, convencidos. Decimos, quiero escucharte, iglesia, que te escuche Dios, que te escuchen todos. Decimos todos juntos, esta es mi Biblia. Vamos, iglesia, esta es mi Biblia. La palabra de Dios. Yo soy lo que mi Biblia dice que soy. Yo tengo, gloria a Dios, lo que mi Biblia dice que tengo. Y yo puedo hacer, bendito Dios, todo lo que mi Biblia dice que puedo hacer. Hoy la leeré, la escucharé, la obedeceré, y la semilla incorruptible de la palabra de Dios penetrará en mi corazón y producirá fruto que transformará mi vida, mi espíritu, mi alma, mi cuerpo, mis finanzas, mi familia, mi iglesia, gloria a Dios, y mi ciudad para siempre. Nunca más seremos los mismos. Y todos decimos, nunca, nunca, nunca. Amén y amén. Bienaventurados los, es así mero, bienaventurados los pacificadores. Bienaventurados. ¿Qué es un pacificador? Creo que la palabra se entiende casi solita, pero vamos a ayudar. Es alguien que mantiene, ¿qué? La paz. ¿Es correcto? Es alguien que mantiene la paz. Estrellita, mi hermana Nancy, al final. Es alguien que mantiene la paz cuando otros quieren pleito, cuando otros quieren contender. Cuando tú le dices, ok, vamos a arreglarlo, sí, yo creo que no, espérate, no. Que quede bien claro y todo eso. Eso es alguien que quiere tener pleito. Cuando tú le dices, no, ya vamos a mantener la paz, a ver, no, y empiezan. Es alguien que no quiere mantener la paz, que quiere contender. Es alguien que en donde lo maldicen, él bendice. Es alguien que donde le hacen mal, tú haces bien. Que no responde a sus enemigos cuando hablan en contra de él. Oh, yo sé que eso es algo que no es tan fácil de mantener la paz, pero sin embargo así es. Iniciamos con una pregunta: ¿qué tan pacificador eres? Me dirijo para este lado porque la mayoría están de este lado. ¿Qué tan pacificador eres? También para acá, ¿cómo no? ¿Qué tan pacificador eres tú? ¿Eres de los que cuando alguien te dice algo, te dicen de alguien, tú le dices, no, sí es cierto? ¿O eres alguien que, como cerillito, decimos aquí en México, te prendes? Es como si te echaran gasolina. ¿Eres así? ¿Qué tan pacificador eres? ¿Qué tan pacificadora soy yo? La palabra de Dios ciertamente nos dice que cuando nosotros creemos en el corazón y confesamos con la boca que Jesús es el Señor, nosotros somos llamados hijos de Dios. Eso es un punto muy importante y lo vemos en Juan capítulo 1 versículo 12 en Reina Valera. Juan 1:12, Reina Valera, dice, mas a todos, ahí está, mas a todos, ¿a cuántos? A todos los que ¿qué? A todos los que le recibieron. Tú le recibiste, yo le recibí. ¿Qué pasó? A todos los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Sí, cuando aceptamos a Jesús en nuestro corazón, cuando lo reconocemos como el único y suficiente Salvador, nosotros pasamos a ser hijos de Dios. Eso está más que claro. Esa es la base de nuestra salvación, esa es la base de nuestra fe, porque somos salvos. ¿Por qué? Porque le aceptamos, principalmente por gracia, pero porque le aceptamos y lo hablamos con nuestra boca, nos convierte en hijos de Dios. Ese versículo está más que claro que así es. Ahora, mira lo interesante del siguiente pasaje, no pierdas detalle. Fíjate lo interesante que habla este pasaje. Es Mateo capítulo 5, versículo 9, en versión Reina Valera. Bienaventurados. ¿Qué es bienaventurados? Ahorita lo vamos a ver. Bienaventurados los pacificadores. O sea que los que no son pacificadores, dicho en otras palabras, no son bienaventurados. Dicho sea de paso. Pero dice el versículo, bienaventurados los pacificadores, porque ellos, ¿qué iglesia? Porque ellos serán llamados. Ellos serán llamados, tú eres llamado
Cuando eres pacificador, eres llamado hijo de Dios. Aquí Jesús está hablando, si tú has leído la palabra, que yo creo que sí, en Mateo está hablando en el Sermón del Monte de las bienaventuranzas. Te recomiendo que lo leas. Dice: bienaventurados los que lloran, porque serán consolados. Bienaventurados por cuando os vituperen por vuestra causa, porque tendrás tu recompensa. Y así habla. Y una de las bienaventuranzas es: bienaventurados los pacificadores. Y ese es el tema de hoy. En el monte el del Sermón del Monte, le está hablando a sus discípulos. Este versículo se lo está hablando a sus discípulos y a una gran multitud. Y es interesante, no pierdas detalle en este mensaje, en este pasaje. Es interesante que Jesús diga que es la gente la que te va a llamar pacificador. ¿Será que cuando piensan en ti, cuando se refieren a ti como: ah, sí, esa señora, ese señor, ese joven, ese hombre, sí, ese es un pacificador? Tú autoexamínate. Cuando piensan en ti, ¿cómo piensan? No vayas con él. Si tú vas así, no, vas a salir peor si vas con esa persona. ¿Qué piensan de ti? Eso se los dejo de tarea. ¿Qué piensan de mí? ¿Qué piensan de cada uno de ustedes en lo personal? Si alguien piensa en mí, ¿cómo pensará de mí? ¿Pensará que soy pacificador? ¿Pensará que le echo más gasolina a lo que traen? Eso es un detalle, eso es algo que solamente tú puedes saber, y quizás alguno de nosotros que estamos por acá también sepamos cómo reaccionaría esa persona. Es interesante, como te decía, que Jesús dice que es la gente que nos va a llamar pacificadores. Que una cosa, si es cierto, una cosa es que somos hijos de Dios y eso no está en discusión, pero que vamos a ser bienaventurados cuando la gente nos reconozca como hijos de Dios. Ahí lo dice ese versículo. Pero ese reconocimiento nos lo va a dar cuando tú y yo busquemos la paz. Entonces es cuando seremos bienaventurados. Qué extraordinaria, definitivamente, y maravillosa es esta promesa de ser bienaventurados. Cuando buscamos nosotros, ¿qué? La paz. Somos bienaventurados. Bienaventurados, no sé si está en pantalla, y si no, no hay problema porque yo lo hice muy tarde. Quiero ver en el original griego si lo tenemos, y si no, confío en que creas que lo que te voy a decir está en el griego. En el bienaventurado viene del original griego, que quiere decir Macarios. Muchas gracias porque los traje rayando. Ahí está, bienaventurado en el original griego es Makairos, con K, que se traduce como feliz, dichoso, digno de felicidad. Cuando yo soy un pacificador, yo soy bienaventurado, y por lo tanto yo soy digna de felicidad, soy dichosa, soy feliz. ¿Quién no anhela eso? Amén. ¿Quién no? Bienaventurados. Eso quiere decir, cada vez que dices tú bienaventurados los pacificadores, quiere decir que yo soy feliz, dichosa, digna de felicidad. Ahora, ¿cuántos de nosotros sabemos que no siempre es tan fácil buscar la paz? ¿Cuántos saben? Yo creo que todos podríamos levantar la mano de que tan fácil no lo es. No lo es, no quiere decir que sea imposible. Dios no nos pediría que hiciéramos algo que no estuviera en la palabra y que no tuviéramos la condición de hacerlo. Nos ha equipado con todo. Y es que buscar la paz tiene que ver con estar listos. ¿Listos en qué? Listos para mediar una situación. Tenemos que estar listos para mediar cuando se presente un conflicto, para aminorar alguna pelea o algún enojo. Cuando te toca estar enfrente de alguien y tú tengas la confianza, ¿eres mediático? ¿O le dices, no, sí, dile, eso que, estuvo corto lo que tú le dijiste, eso no se compara, te quedaste corto? Eso no es ser pacificador. Pero es que la otra persona, no importa si la otra persona, la Biblia no dice, sé pacificador, pero si la persona es culpable, no lo seas. No. Hay veces que hay personas que le dicen a otras personas, hablan mal de alguien, y esa persona
cambia de esa actitud con la persona que le están hablando mal. Y ella no estuvo presente a la persona que están dañando, que le están diciendo. Y esa persona deja de ver mal de la que están hablando. Y ni siquiera estuvieron presentes. Y ya toman represalias o toman su distancia con alguien que no me consta si es verdad. Y aunque fuera verdad, no es mi papel ser juzgar, sino mediar. Luego después tú vuelves a ver a esa persona y al menos yo tengo una intuición, no sé si es de mujeres o qué, pero al menos una intuición de decir, no, algo pasa ahí, alguien habló mal y ya la persona no te ve igual, no me ve igual, y agarran algo contra ti cuando tú ni siquiera les has hecho nada a esa persona. Espero estar dándome a entender. Nada les hemos hecho o les has hecho y ya ni siquiera te tratan igual. Y tú ni en cuenta, y ni siquiera saben si es cierto o no es cierto. Eso no es ser un pacificador. Y más triste, que toman parte, que se ponen del lado de la persona y ni siquiera fueron testigos de algo que sea real. Nosotros podemos ponernos en medio de una situación y buscar la mejor salida. Vamos a suponer que sí es verdad, que sí es cierto que esta persona hizo algo malo. Tú tienes que ser un pacificador. Si tú quieres ser dichoso, feliz, como dice la palabra, tú tienes que mediar esa situación. ¿Sabes qué? Si es o no es cierto, es algo que yo no vi, y aunque lo haya visto, yo prefiero ser un pacificador. Esta persona, él a mí no me ha hecho nada, así que yo sigo siendo igual con esa persona. No es querer aumentar el conflicto, iglesia. No es querer poner peor a la persona. Eso no es ser pacificador. Dios nos habla que la gente nos reconocerá, pero no por aumentar el pleito, no por encender que esa relación hasta termine. No, entre padres, hijos, hermanos, familiares, vecinos, la gente nos reconocerá. Y puede sí, y puede que tú seas hijo, pero puede como tal que no te reconozcan porque no eres un pacificador. Jesús dice, te van a reconocer como hijo mío cuando tú actúas y eres un pacificador. Eso es lo que te va a distinguir. La gente dirá, Jesús lo dijo, bienaventurados. Lo dice así, cuando te reconozca, cuando seas un pacificador, la gente te llamará así. Vamos a ver qué hay en ser un pacificador. ¿Cómo tenemos que ser un pacificador? Déjame ponerte un ejemplo. En la Biblia hay varios ejemplos. De verdad decía, hablo de este, hablo del otro. Es que este también está bien. Es que este está más extenso. Pero que me inclino por este. En el nombre de Jesús oro y he orado que imparta lo que tenga que impartir a tu espíritu. El rey David, un hombre que tuvo el corazón conforme al corazón de Dios, que así era su corazón, conforme a qué dicha, qué bendición, qué glorioso expresión de que la palabra diga que David era un hombre conforme al corazón de Dios. David, siendo rey, pasó por aflicción, así como tú has pasado, así como yo he pasado por aflicción. Cuando Absalón, tú sabes la historia, y si no la sabes te voy a poner en contexto. Absalón fue el tercer hijo del rey David. Absalón usurpó, en otras palabras, le quitó el trono a su padre. ¿Te puedes imaginar eso? Un hijo, sí te lo puedes imaginar. Cuando alguien se va, cuando alguien pierde la vida, cuando alguien muere y deja su testamento, ahí siempre hay muchos problemas, y aún con los hijos, me atrevo a decirlo, con los hijos. O sea, sí hay casos. Pues Absalón quita a su padre del trono, sin contarte otras cosas terribles que hizo. Y lo vemos en 2 de Samuel, capítulo 15, del 4 al 6. Fíjate bien para que no te me pierdas el contexto de lo que hizo Absalón y cuál fue la reacción de su padre, el rey David. Y decía Absalón, ¿quién me pusiera por juez en la tierra? Porque el juez en la tierra, el gobernador, el rey, era su padre David. Dice, ¿quién me pusiera por juez en la tierra? Para que viniesen a mí todos, egocéntrico.
para que vinieran hacia mí todos, para que viniesen y los que tienen pleito o negocio, y yo les haría justicia. ¿Cómo crees que alguien que quería quitar a su padre, deja tú que era el rey, era su padre, y pues sí, también era el rey, yo les haría justicia? Si lo que él quería hacer era injusto, quitar a su padre, ¿cómo ese hombre iba a decir que iba a hacer justicia? Verso 5. Y acontecía que cuando alguno se acercaba, es decir, cuando alguien se acercaba a Absalón, a él, le extendía la mano, y Absalón lo tomaba y lo besaba. Solo lo saludaban, pero Absalón hacía esto y los atraía a ellos, hacia él, y les daba un beso. Verso 6, por favor. De esta manera, cuando los saludaban y él los apapachaba y les daba un beso, de esta manera hacía que todos los israelitas, todos los que estaban bajo el gobierno de David, que venían al rey a juicio, así robaba Absalón el corazón de Israel. Él robaba, él quería todo, él quería ser el rey, él quería ser el gobernador, y estaba atrayendo a todos los israelitas con engaños, con cosas pues que no eran correctas. ¿Para qué? Para que a él lo escogieran como rey y quitarle el trono a su padre, el rey David. A toda costa Absalón quería convertirse en rey. No le importaba que el que estaba en el trono, el que estaba como rey gobernando, era su padre. No le importaba como tal, nada que ver. Y la conspiración en contra de David, dice la Biblia, se hizo poderosa. Él siguió conspirando, él siguió conspirando, él siguió haciendo sus planes. ¿Para qué? Para que él quedara como rey. Y fue cobrando su fuerza entre el pueblo de Israel, y el número de personas que seguían a Absalón aumentaba más y más. Había gente que empezaba a seguir a Absalón, siendo el rey su padre. Todos los israelitas se habían puesto de parte de Absalón. Entonces David tomó la decisión de dejar la ciudad de Jerusalén e irse. Verso 14. O sea, siendo él el rey y podía haber hablado con su hijo o ponerle un alto, o yo que sé, lo hubiera echado a la cárcel, no sé qué se me hubiera ocurrido a mí. Él no, el rey David no. El rey David empieza a actuar de una forma pacífica y hace lo siguiente. En el verso 14 dice, perdón, me salté un versículo. Sí, por favor, me regreso por favor al 13. Dice, un mensajero, cuando ve que Absalón se está poniendo en contra al pueblo de Israel, le llegan a decir a David, un mensajero vino a David diciendo, el corazón de todo Israel va tras Absalón. David, te tengo malas noticias. Todos los israelitas se han puesto de parte de Absalón, todos. Entonces David toma la decisión de irse, y eso lo vemos en el verso 14. Entonces David dijo a todos sus siervos que estaban con él en Jerusalén, levantaos y huyamos, porque no podremos escapar delante de Absalón. Daos prisa a irse, no sea que apresuradamente, rápidamente, él nos alcance, o sea, Absalón, y arroje el mal sobre nosotros, y hiera a ciudad a filo de espada. Otra traducción, porque me gusta ver las traducciones cuál queda mejor explicado, al menos para mí. Otra traducción dice a matarlos a todos. Vámonos antes de que nos mate a todos. Eso dijo, siendo él el rey, siendo él el que podía me lo ponen tras las rejas, no sé, pero como se habían levantado tantos israelitas, dice, vámonos, dice David. Imagínate la tristeza, la desolación de que un hijo le haga eso a su padre. David prefirió marcharse por no querer enfrentarse con su hijo y ni hacer guerra, pues no quería obviamente la muerte de su hijo. A pesar de que Absalón se había levantado en su contra para quitarle el trono, David se va, dejando que Dios se encargue de tan dolorosa situación. Y mientras David huye con su familia, se va con su familia, si tú lees la historia, se va con sus guerreros, unos guerreros que ahorita te los voy a describir qué clase de personas, de guerreros eran.
La Biblia dice que al llegar a cierta aldea, mientras pasaban por esa aldea, él iba angustiado, perturbado, triste, afligido, melancólico, me lo puedo imaginar, por la situación que estaba atravesando en este momento, así como a veces nosotros también atravesamos. Los guerreros de David, dice la Biblia, que iban a izquierda y a derecha, del lado de él, protegiéndolo y cuidando. El rey David no estaba solo, había guerreros que les cuidaban sus espaldas y a sus lados. Mientras pasaban por la aldea, salió un hombre llamado Simeí. Está largo la historia, pero por eso la estoy sintetizando. Salió un hombre llamado Simeí, y con este hombre salió de la nada. Salió y le empezó a agredir a David. Se comenzó a burlar. Dice la Biblia que le empezó a tirar piedras a David y a burlarse. Y le decía que todo lo que estaba sufriendo, que todo lo que estaba pasando, se lo merecía. Y eso lo vemos en 2 de Samuel, capítulo 16, versículos 5 y 6 en Reina Valera. Y vino el rey David hasta Baurim, y he aquí que salía uno de la familia de la casa de Saúl, el cual se llamaba Simeí de Gerá, y salía maldiciendo. Verso 6. Y dice que, y arrojando piedras. ¿Te puedes imaginar la escena? David iba triste, afligido, el dolor de que su hijo quería usurparle y que le había quitado el trono. Cómo iba su mente, cómo estaba en aflicción. Y este hombre sale y lo maldice arrojando piedras contra David y contra todos los siervos de David. No nomás contra David, contra todos los que lo acompañaban. Y todo el pueblo y todos los hombres valientes que estaban a su derecha y a su izquierda. Literalmente comenzó a enjuiciar a David, a culpar a David, a tratar mal a David. A pesar de que David estaba tan atribulado, él solo escuchaba los insultos. Si tú lees la historia, no le dice nada a este hombre. Escuchaba los insultos. ¿Te imaginas? Le caían piedras. Lo estaba lastimando. Y no nomás a él, dice que también a los que estaban con él. Dice la Biblia que uno de los guerreros, obviamente, visiblemente molesto. ¿Cómo sé que estaba visiblemente molesto? 2 de Samuel, verso 16, 9 en Reina Valera. Mira lo que dijo uno de sus siervos cuando vio que lo estaban maltratando. 2 de Samuel 16, 9. Entonces Abisaí, hijo de Sarbia, le dijo al rey: ¿por qué maldice? Fíjate el calificativo que le da a Simeí, a este hombre que sin tener motivos está maldiciendo al rey. ¿Por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? Te ruego que me dejes pasar y quitarle la cabeza. Así era la clase de guerreros que estaban al lado de David. Nada más un tronar de dedos quizás de David, o una mirada o un asentamiento con los ojos, no sé, y ese hombre era muerto. Le dijo: permíteme cortarle la cabeza a este hombre, dame tantito. Así, como te digo, un pacificador no haría eso. Bueno, en este caso era el rey. Pero este hombre dijo: déjame hacerte un favor, déjame quitártelo de enfrente. 2 de Samuel, verso 16, 10, en Nueva Traducción Viviente. Mira lo que contesta David. No, dijo el rey. Señor, casi me puedo imaginar a los guerreros. ¿Qué? No, dijo David. Verso 12, 16, 12. Dijo que no. ¿Pero por qué dijo que no? Lo dice en este versículo. Dice: y tal vez el Señor vea con cuánta injusticia me han tratado. Era injusto que le estuvieran quitando el trono y que lo estuvieran maldiciendo. Era injusto que muchos israelitas se habían puesto del lado de Absalón con mentiras. Era injusto, sí. Por eso dice: no hagas nada contra ese hombre, en otras palabras. Y tal vez el Señor vea con cuánta injusticia me han tratado.
y me bendiga a causa de estas maldiciones que sufro hoy. En otras palabras, no vamos a hacer nada contra este hombre, que el Señor se encargue. David dijo, no, déjalo. Tal vez Dios oiga sus maldiciones y las convierta en bendiciones. Sin duda los guerreros de David eran temibles, eran valientes. Mira cómo los describe la Biblia en Primera de Crónicas 12, verso 8, nueva traducción viviente. Algunos guerreros, estos eran los guerreros que así hubieran deshecho a Simeí y a no sé cuántos. Dice, algunos guerreros valientes y experimentados de la tribu de Gad también desertaron y se unieron a David. Unos no quisieron seguir a Absalón, otros se quedaron con David, como lo expresa este versículo. Cuando éste estaba en la fortaleza en el desierto, ellos eran ¿qué? Ellos eran expertos, tanto con el escudo como con la lanza, tan fieros como leones y veloces como ciervos en las montañas. O sea, sé que eran una cosa temibles. Otra versión dice que tenían el rostro como león. ¿Puedes imaginarte eso? Tenían el rostro como león. Eran hombres que obvio sabían pelear, estaban dispuestos a pelear por su rey, por David. Aparte de cortarle la cabeza, aquel hombre se burlaba, aparte de cortarle la cabeza a ese hombre que se burlaba y maldecía al rey David. Decía, déjame cortarle la cabeza, esto no es justo lo que te está haciendo. Y él dijo no, el rey dijo no. Mira los guerreros que tenía, en un 2x3 lo desaparecen. Pero David dice no, déjalo, no. Dos cosas que quiero resaltar en este relato. Fíjate bien, David no respondió a sus enemigos, ni se puso en contra de los israelitas que se fueron del lado del Absalón, ni le dijo nada a Absalón, no le respondió a sus enemigos, no le dijo nada a Simeí, este hombre que sin deberla ni temerla David lo estaba. Es lo que te decía hace un momento, solo porque oyes que alguien habló mal de otra persona, tú vas a tratar mal a esa persona. Simeí no había visto nada, en el camino llegó a una aldea y solo porque había oído cosas empezó a maldecirlo. ¿Cuántas veces caemos nosotros en el error de ya no tratar a la persona, al hermano, a mi mamá, a mi papá, familiar, vecino, a quien sea, un primo, solo porque te hablaron que hizo esto y el otro? Y aquí en este caso de David al menos no era cierto. ¿Quién te garantiza que eso que te dijo sí es cierto? Y aunque no sea cierto, y aunque sea cierto, mejor dicho, yo no soy juez. Pacificadores, bienaventurados. Dos cosas que rescatar en esta historia. David no respondió a los que lo trataron mal, como lo habían tratado a él, no respondió. A pesar de que David tenía la capacidad, sin duda tenía la capacidad, mató a Goliat, ¿cómo no? Y tenía los recursos, ya vimos los guerreros que se traía, tenía los recursos para defenderse y eliminar así a Simeí, a este hombre. Pero ¿sabes qué? No lo hizo, mantuvo la paz. ¿La mantienes tú? ¿La mantengo yo? ¿Con o sin razón? David tenía razón de haberlo quitado del camino. No podía decir, no creo que Dios le hubiera dicho, ¿por qué hiciste eso? Me estaba tratando mal. Antes se podía desaparecer del mapa. O sea, no. Mira el ejemplo de él. Él mantuvo la paz, ¿sabes? La paz, mantener la paz, ser un pacificador, tú lo determinas. David pudo decir, sí, acaba con ese, pero él determinó, él decidió. Nadie decide por ti. Nadie te dice que lo que sale de tu boca, tú decides si lo hablas o no lo hablas. Determinó que no hubiera derramamiento de sangre, porque David era un pacificador, con letras mayúsculas. David era un pacificador, totalmente. A pesar de que sin duda tú sabes que era un gran guerrero. Sin embargo, David decidió mantener la paz. Quizás esas bendiciones, esas maldiciones se conviertan en bendiciones. No hagan nada contra él. Mira este salmo que David mismo escribió. Salmo 34, versículo 14, en Reina Valera. Hermoso, hermoso.
versículo, apártate del mal y haz el bien, busca la paz. Me vinieron a decir busca la paz, pero es que es cierto, busca la paz y síguela. Así, mismo David escribe, David pasó tantas cosas, tantísimas cosas, y cómo habla, bienaventurados, paz, mantener la paz. Que hablaron de ti, que hablen. Decía mi esposo, ellos tienen su boca, yo no puedo controlarlas, ellos tienen derecho a hablar y yo tengo derecho a que a mí no me importe. Y es cierto, yo decido que no me importa y que yo cierro mi boca, que yo quiero ser bienaventurada, y bienaventurada es dichoso y feliz. Busca la paz y síguela. No le sigas la corriente al que trae o te inyecta cosas, veneno, se llama veneno. Los pacificadores mantienen la paz donde otros quieren tener guerra. Sin duda Simei, que le iba apedreando y maldiciendo y diciendo injurias a David, quería la guerra, no quería paz, porque si él quiere paz no le dice nada. No sé a qué le tiraba, porque David tenía obvio todas las de ganar, pero David era un pacificador. Segundo, vemos que él mantuvo la paz y evitó la guerra. Si él le dice a Absalón, a ver, yo soy el rey y tú eres mi hijo y a ti no, y tú no vas a tomar mi trono, se hubiera desatado una guerra y hubiera habido sin duda muertes, empezando con la de Simei, o continuando, porque tal vez hubiera sido un en la aldea de donde salió David, hubiera habido muerte, hubiera habido guerra. Pero David aprendió que en Dios debe descansar nuestra confianza y nuestra protección. Sin duda alguna es ahí. Un pacificador es aquel que buscará. Fíjate bien, ¿quieres ser o eres un pacificador? Un pacificador buscará todos los medios, todos los medios para evitar enfrentamientos innecesarios. Hay cosas que dices tú, sí quisiera decirle, ¿es necesario? Lo que sea innecesario, voy a evitarlo, lo que sea innecesario. Un pacificador es aquel que cree fielmente y espera la respuesta de Dios y no la respuesta del hombre. Señor, yo espero, yo creo y yo confío en ti. Nuevamente vamos a leer Mateo capítulo 5, versículo 9 en Reina Valera. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Nos dice que seremos llamados hijos de Dios, pero no por hacer milagros. Nos dice que seremos llamados hijos de Dios, no porque hablemos en lenguas. No digo que esté mal, está bien, pero eso no es lo que dice la Biblia, que por eso nos llamarán. No nos llamarán que ser hijos de Dios por manifestar señales. Cuando manifestamos milagros y señales, que los hemos visto, y quizás tú te ha tocado ver milagros, orar y ver a alguien recibir su sanidad, me ha tocado, pero sabes una cosa, cuando hay milagros y cuando hay señales, estamos hablando de lo poderoso que es Dios y no de lo poderoso que somos nosotros. No seremos llamados hijos de Dios por hacer grandes y largas oraciones, sino por ser pacificadores. Los pacificadores son los que serán llamados hijos de Dios. La gente te identificará y te dirá, sí, yo te aconsejo que vayas con él o con ella. Es pacificadora, te va a hacer bien, vas a sentir paz, te va a dar tranquilidad. O cómo se expresan de ti o de mí cuando quieren venir con uno. Pacificador es alguien que cubre la falta, y Dios quiere que seamos así, que cubramos las faltas, no que digamos, ya supiste a que no sabes la última. Uy, ¿te acuerdas del hermano o la hermana o mi familiar o no sé qué tanto? Sí, no, ¿qué pasó? No, ¿sabes qué? No sé. ¿Es bueno? ¿Me va a edificar? Venga. ¿Y es para hablar de otra persona? No, al menos eso es lo que Dios nos está aconsejando. Por eso en Mateo
Jesús dice, bienaventurados los pacificadores, porque así los identificarán como hijos de mi Padre. Eso dice Jesús en Mateo. El pacificador número uno, iglesia, se llama Jesús. Nosotros éramos pecadores, insensatos, idólatras, maldicientes, éramos pecadores. Y la paga, tú recuerdas, la paga del pecado era muerte. Y la consecuencia de la muerte eterna, por lo tanto, merecíamos ese castigo. Y tú sabes cuál es ese castigo. Nosotros merecíamos ir a ese lugar de fuego. Eso, porque antes era la ley, la paga del pecado era la muerte, era lo que merecíamos. Pero Jesús entra en escena, iglesia, imagínatelo, y aboga por nosotros a Dios. Padre, sí es cierto que son pecadores, pero yo voy, déjame, yo pago el precio. Yo voy y pago el precio. Y el precio que Jesús pagó fue con su propia vida. Sin duda, Él se da como el cordero y paga el precio y dice, yo entro a mediar, Señor. Sí, yo entro a ser el mediador. Yo entro a ser el pacificador entre tú y ellos, Dios. Yo sé, Señor, que tú tienes razón para que caiga el castigo sobre ellos, porque la ley del pecado era la muerte. Señor, sí es cierto. Eso era lo que ellos se merecían. Y tú tienes toda la razón, porque así decía la palabra. Estamos hablando del antiguo pacto. Pero dijo, pero ¿sabes qué? Yo quiero ir y traer paz. Yo quiero ir y traer paz. Y que ellos se conviertan en tus hijos. Cuando Él viene y muere por nosotros y nosotros le aceptamos como nuestro suficiente Salvador, entonces leímos ese versículo, pasamos a ser hijos de Dios. Déjame ir, Señor. Yo quiero ir. Y Juan 3:16, porque de tal manera nos amó el Padre que envió a Jesús. Ve, hijo, ve, trae la paz. Él es nuestro príncipe de paz. Él es nuestro pacificador. Él es el mediador entre Dios y el mundo. Él es el que me dio. Él es el que nos llevó. Él nos llevará y nos llevó, como dice la Biblia, en lugares celestiales. Él es el pacificador, sin duda, número uno. Y Jesús entra a mediar esta relación que había en que estábamos, porque todos los pecados estábamos destituidos de la gloria de Dios. Y hoy tú y yo, gracias a nuestro pacificador, a nuestro mediador Jesús, somos hijos de Dios. Porque Él, o sea Jesús, decidió ser un pacificador. David, sin duda, fue un pacificador, ya lo vimos, pero sin duda se queda corto, obviamente. Apenas es una chispa frente a lo que años después Dios iba a hacer a través de nuestro Jesús, con un corazón pacificador. Por eso en Romanos 5:1 dice lo siguiente, en Nueva Traducción Viviente: por lo tanto, ya que fuimos declarados justos, tú sabes que eres justo, no por ti, no por tus obras, dice, por lo tanto, ya que fuimos declarados justos a los ojos de Dios, por medio de la fe, ¿qué tenemos? Tenemos paz por ese pacificador, porque nosotros teníamos un destino y no era un destino agradable, no era el cielo, y por eso tenemos paz con Dios, a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros. Somos justos y tenemos paz. Es impresionante saber que Jesús nunca nos pide hacer algo que Él no hizo primero. Trajo paz y nos pide lo mismo a nosotros. Seamos pacificadores. Él ya lo hizo primero. No nos va a pedir algo que no haya hecho el primero, ni que no podamos hacer en sus fuerzas. Es impresionante saber que Jesús sigue siendo el rey, nuestro pacificador, el rey se me fue la palabra, sigue abogando por nosotros. Qué importante, iglesia, qué importante es ser un pacificador, mediador con todos, con tu papá, con tu mamá,
con tus hijos, pero es que ellos no tienen la razón. Es que aquí no estamos hablando de quién tiene la razón. Absalón le quería quitar el trono, se lo quitó a David. Y sin contarte la historia de Absalón, que es terrorífica, y David no tomó partido. Ese hombre que lo atacaba, que lo maldecía, ¿cómo por qué? ¿Nada más porque le habían contado? ¿Nada más porque le habían dicho y no le constaba y ni siquiera era cierto? Sin embargo, tenemos que ser mediadores con nuestros padres. Si nuestros padres discuten, si podemos arreglar ese asunto, mediar entre hermanos de la iglesia y hermanos de sangre. Jesús te dice, Jesús, que es el pacificador número 1, te dice que tú seas un mediador. Cuando alguien quiere e intente difamarte, no sé si te ha pasado eso, o intente deshonrarte de alguna manera, hay un texto bíblico que lo dice de la siguiente manera. Estoy por terminar. En Mateo capítulo 5 versículo 39, en Dios habla hoy, si lo tenemos, y si no, yo lo puedo leer. Dios habla hoy. Lo puedes buscar en tu Biblia, lo vamos a tener en pantalla. Fíjate bien, esto es ya para terminar. Yo os digo, no resistáis al malo, antes bien a cualquiera que te golpee la mejilla. ¿Estoy bien? Al cualquiera que te golpee la mejilla derecha. Fíjate bien, aquí está, aquí lo vamos a ver. Ya es el último verso. Dice, a cualquiera que te golpee la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Este versículo generalmente se entiende como una prohibición de autodefensa. No te voy a decir que no quiere decir que tú le golpees, no, pero tampoco quiere decir que tú que permitas que te golpeen. Déjame lo explico nuevamente. Generalmente este versículo se entiende como que te están prohibiendo que te defiendas. Pero si nos vamos al original griego, este texto no habla de recibir literalmente otra bofetada. Aquí pareciera que te están diciendo, te dieron en la derecha, la derecha, si te dieron en la derecha, pon la otra, pon la izquierda. Vámonos al original griego y miremos dos secretos en este texto. Cuando Jesús dice el lado derecho o cara derecha, la palabra griega que se utiliza es dexia. Si lo tenemos en pantalla, lado derecho. Cuando la Biblia dice, eso quiere decir cuando te van a dar en la cara, cuando pongas la mejilla, se refiere al lado derecho. Dice, en el original griego es dexia. Dexia es el lado derecho, este lado. Significa lugar de honor y autoridad. Es decir, este versículo habla sobre alguien que intente dañar tu honor o tu autoridad. Alguien que te quiera difamar, alguien que te quiera deshonrar, que tu reputación la quiera poner por los suelos. A eso se refiere dexia, lado derecho de la cara. A cualquiera que quiera difamarte es dañar tu autoridad. Ahora mira la siguiente parte. Dice, cuando Jesús dice ofrece la otra, la palabra griega strepson, ahí está, que se traduce como dar la espalda a alguien. Cuando te dice, si alguien te hiere en el lado derecho, es que quiere decir que te está difamando. Y dice, ofrécele la otra. Ofrecer la otra en el griego quiere decir, vuélvele la otra. Cuando dice, vuélvele la otra mejilla, no dice mejilla, pero dice, vuélvele la otra. En el original griego es strepson, que significa dar la espalda a alguien. Está hablando mal de mí, está hiriendo mi reputación. Eso que dijo no es cierto. Yo no me quedo, yo me doy la vuelta. Eso quiere decir en el original griego. Cuando te dice ofrécele la otra, es en el original griego strepson. Puedes buscarlo. Y quiere decir date la vuelta. Eso quiere decir este versículo. Cuando alguien, entonces déjame traducirte ese versículo. Como dice,
Entonces, traducido, este versículo que Jesús dijo en el original griego, cuando alguien intenta dañar tu honor, tu autoridad, dale la espalda. Eso quiere decir, cuando dice pon la otra mejilla, en el griego es strepson, dale la espalda. ¿Qué quiere decir dale la espalda? El mensaje central es evita conflictos, vete. Está hablando mal de mí, como pasó con David. Estaban hablando mal de él y por eso Simei sale. Él dice no, déjalo, y se fue, le dio la espalda. Este versículo lo corrobora. El mensaje, dijimos, es evita conflictos, evita pleitos. No alimentes el sentimiento de me la va a pagar, de venganza. Cuando alguien intente dañar tu honra, en otras palabras, sé un pacificador. ¿Alguien entendió? Sí, si alguien entendió, porque esto de traducir al griego y todo eso, yo espero en Dios que haya quedado bien. ¿Sí, amén? Amén sí o amén no. Amén sí. Puedes ponerte de pie, iglesia, si la alabanza puede pasar, por favor. Yo hace rato te hice una pregunta, ¿qué tan pacificadores somos? Somos de los que si nos dicen algo, ya encendimos la mecha, como decimos aquí en México, no sé si en otros lados. Somos de los que prestamos oídos hasta que escuchamos toda esa basura y veneno y entonces vemos mal a la persona solo porque alguien te dijo y ni siquiera te consta y aún siendo verdad no nos corresponde. David dijo, déjalo, quizás las maldiciones que me están lanzando injustamente, Dios las convierta en bendiciones. Todos queremos ser bienaventurados, ¿o no? Amén. Todos queremos ser bienaventurados. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados. La gente te llamará. Esta persona es pacificador. Nunca lo verás sembrando discordia, ni dándole, ni siguiéndole y siguiéndole. A ver, cuéntame más. A ver, ¿cómo fue? No, pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios por las personas. Somos hijos de Dios porque le aceptamos. Pero qué tan importante es que Jesús los menciona en el monte, en el sermón del monte, donde enseña las bienaventuranzas. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Si gustas cerrar tus ojos y tomar un tiempo con el Señor y decirle, Señor, no he sido pacificador. Señor, sabes que no es fácil. Tú sabes que no es fácil, pero que tú nos diste dominio propio. Habla con Él. Y si eres pacificador, porque tengo la fortuna de conocer personas que son pacificadoras, mis respetos, porque los hay, sí que los hay. Y es hermoso cuando te llevan a pacificar. Cuando tú estás molesto y vas con la persona y dices, es que estoy pasando por esto, es que dijeron, es que volvieron. Tranquilo, tranquila. Deja todo en manos del Señor y no pienses en eso, sé libre. Quítate esa piedra que vienes cargando y no escuches a personas que solamente quieren evitar que no seas bienaventurado al no ser pacificador. Ese es el objetivo del enemigo. Ciertamente nuestra lucha no es contra las personas, es contra las huestes de maldad que están operando atrás de esta persona. ¿Puedes orar por ellos? Sí. ¿Se debe de orar por ellos? Por supuesto que sí, para que la luz del evangelio, de su palabra, haga luz en ti y también en ellos y en mí, en cada uno de nosotros, iglesia. Seamos pacificadores. Amén y amén. Te invito a levantar tus manos, te invito a alabar al Señor, a Jesús, nuestro pacificador número 1, que vino y nos reconcilió con el Padre, que fue mediador de un mejor pacto. Te alabamos, Jesús. Dale un aplauso de alabanza. Él es digno, nuestro pacificador. Gracias, Jesús. ¿Puedes tomar tu lugar?
¿A alguien le ha ayudado esta prédica? ¿A alguien le ha ayudado esta enseñanza? ¿Alguien puede decir, gloria a Dios, Señor? No era pacificador, pero tengo dominio propio, Dios. Fácil no es, pero si tú dices que se puede, obvio que se puede. Amén. Todo lo podemos en Cristo, que es nuestra fuerza y nuestra fortaleza. En nuestras fuerzas nunca vamos a poder. Gracias a Dios que en Él sí podemos. Vamos a orar por las ofrendas. Amado Señor, la palabra más profética, más segura, y nuestra palabra profética más segura es la Biblia, Señor. Y esa no se equivoca, Dios. Y ahí dice que tú multiplicas al 100 por 1 cada siembra, Dios, abundantemente. Creemos que así es, porque así lo estableciste, Padre. Gracias por la vida de mis hermanos, Señor, los cuales tú les das fuerzas para seguir desempeñando su trabajo, Señor, y vigor. Gracias por aumentar, Señor, sus fuerzas y al mismo tiempo aumentar sus finanzas, porque así está escrito, Dios. En el nombre precioso de Jesús, amén y amén. Amén. Y mientras nuestros hermanos pasan a recoger las ofrendas y diezmos, todos sabemos, todos somos de casa, sí. Entonces, vámonos recio, los anuncios, ya lo sabes, las reuniones que tenemos. ¿Alguien se apuntó para con los dulces? ¿Alguien se apuntó con los dulces? Bueno, nuestra hermana Anaí me pide que quien se haya apuntado con los dulces ya los puede ir trayendo para ir armando la piñata y armando los aguinaldos para nuestros niños, que se va a festejar el mes que entra ya, el mes de febrero. Alguien nos va a apoyar con pizzas. Esas no me las vayan a traer porque me las como. No es cierto, porque no van a estar de aquí a que sea el día de los niños. Será ese día. Se ponen de acuerdo con mi hermana Anaí. Ella viene pues en la tarde. Si alguien puede, ya el próximo domingo o miércoles que vengas, ya puedes traer los dulces. Esos no caducan tan prontamente. Entonces, bueno, así quedamos. Todavía no tengo la fecha vamos a festejar a las mamás, pero no me acuerdo la fecha. Sí, no sé cuándo cae el 10, pero yo te voy a avisar para que te vengas lista. Las mamás tendrán su regalo, cada quien, gracias a Dios, y tendremos comida. Las mamás gratis, ya lo saben. Los demás sí pagan su platillo, por favor, pero las mamás, ellas gratis. Puedes invitar a alguien, puedes traerte a tu familia, a alguien, de verdad. Va a estar bonito. Y en mes de junio, en la última semana de junio, tenemos a la pastora Alejandra González, si no me equivoco, de la ciudad de Guadalajara, que estará compartiendo para un sábado en la mañana para las damas, para las mujeres. Tendremos alabanza y tendremos reunión con ella. Impresionantemente usada en don de sanidad. ¿Estás batallando con alguien? Otra vez vuelvo a decir, no es que no tengas la fe suficiente, también Dios opera a través de los dones. Así que los dones son para el regalo de la iglesia. Me acuerdo que alguien me dijo, ¿por qué yo oro por las personas y sanan, pero yo oro por mí y no sano? Porque ahí tienes que ejercitar tu fe. Mis dones son para ti y tus dones son para mí. Los dones son para la iglesia. ¿Has visto personas que oran? Y me gusta leer las biografías de Smith Wigglesworth. ¿Sabes que Smith Wigglesworth resucitó 61 o 51 personas en su haber? Y sabes que él tenía piedras en los riñones, cálculos. No sé si tuvo una muerte hermosa, pero batalló, hermosa porque murió sentado y en paz, la muerte de un justo. Pero muchos años de su vida predicando tenía que bajar del púlpito porque arrojaba sangre. En su biografía está. Y él oraba, resucitaba y oraba por sanidad y había milagros y señales. ¿Por qué no sanaba él? Uno tiene que ejercitar su fe por uno. Pero el don que él tenía es para los demás. Tu don es para mí y el mío es para ti. Entonces, esta hermana trae dones, y si tal vez es usada en los dones, en varios, pero si has batallado con alguien o conoces a alguien, Dios puede operar y sanar a través de los dones. ¿Alguien dice amén? ¿Es glorioso? Amén, es glorioso el don, cómo se mueve el Espíritu Santo. Y creo que son todos nuestros anuncios por lo pronto. Estamos en pláticas ya también para con
la persona que va a venir a compartirnos la palabra en el aniversario. Siempre me adelanto para que nos haga tiempo. Esta vez no será nuestro hermano Carlos Eduardo, lo vamos a dejar descansar, pero no quiere decir que no vuelva a venir, pero por supuesto, él es de casa. Dice que reme su iglesia en México y eso es muy, muy agradable que digan esas palabras. Pero luego les estaré confirmando quién será nuestro invitado especial. Si gustas ponerte de pie para quedar despedidos, tenemos tostadas, si tú gustas apoyar, quedarte y compartir un tiempo, de verdad. Si alguien dice, yo quiero, pero mis recursos son abundantes, tú nomás di y Rema invita. Amén. Puedes levantar tus manos si así lo deseas. Que la bendición de nuestro Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo sea sobre cada uno de nosotros. Que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo permanezca irreprensible hasta la venida de nuestro Señor Jesús. Que a partir de ahora, iglesia, y hasta que el Señor venga, nos encuentre a ti y a mí siendo pacificadores. Y todos los que lo haremos, fíjate bien, y los que lo haremos y lo creemos, decimos amén y amén. Dios te bendiga, iglesia, grandemente, te llene de paz. Amén.